Algunos estuvieron aquí la semana pasada en una nueva serie que iniciamos acerca de las dispensaciones. Esta serie la llamamos El Plan Glorioso de Dios. Yo escuché muchas preguntas, muchas inquietudes sobre la serie, pero espero que a través de la serie vayan siendo contestadas algunas de esas preguntas. Sin embargo, si usted tiene dudas sobre lo que escucha o algo, podemos charlar más en otro momento, no durante la predicación, sobre algunos de estos temas. Bien, pero vamos a darle continuidad a esa serie esta mañana. Entonces vamos a casi que a empezar donde terminamos. Iniciamos en Génesis la semana pasada y vamos a continuar ahí. Es importante recordar algunas cosas básicas para poder mantenernos centrados en esta serie. Dijimos básicamente que una dispensación es un periodo de tiempo en el que Dios obra de una forma diferente a los otros tiempos. Es decir, Dios ha dispuesto a través de la historia tiempos en los que Él ha obrado de forma diferente, en donde ha puesto al hombre bajo prueba en ciertas condiciones y el hombre ha mostrado sus capacidades. En cada una de esos periodos de tiempo a través de la historia hasta el día de hoy nosotros los llamamos dispensaciones, y eso es un sistema teológico que nos ayuda a nosotros, la Iglesia Bautista, Impacto Bíblico, a interpretar la Biblia, a darle interpretación a muchos de los pasajes o a todos los pasajes que encontramos nosotros en la Biblia. Bien, eso es lo único que voy a repetir de la semana pasada. Ahora, sería muy importante, como son 5 mensajes más, que usted escuche el mensaje de la semana pasada para que pueda conectar con este y pueda seguir el hilo de lo que son las dispensaciones. Ahora, hay libros, no tantos como uno preferiría o desearía, pero hay algunos libros también sobre dispensaciones. En la Biblia, o la Biblia se refiere en sí misma al modo en que Dios está administrando ese plan que está desarrollando. Es un plan dedicado a la humanidad, pero que tiene que ver con reflejar su propia gloria. Y así Dios está escribiendo la historia. Eso también mencionamos algo de eso la semana pasada. Dios no ha terminado con esa historia. Nosotros estamos incluidos en la historia, en los planes de Dios. Y eso es bueno para nosotros entenderlo. Vimos antes de ese primer periodo, conocido como el periodo de la inocencia, Adán y Eva, en los primeros 2 capítulos de la Biblia. Entonces ya tenemos el cuadro de la primera dispensación. ¿Ok? La primera dispensación es Génesis 1 y 2, el periodo en que Dios obró con Adán y Eva de forma singular. ¿Recuerdan alguno de ustedes cuál fue el mandato de Dios en esa dispensación? No tomar del árbol del bien y del mal, ¿cierto? Y sabemos que el hombre fracasó. Ahora, Dios le había dado un mandato anterior a ese, y creo que fue el que escuché a algunos decir, y era gobernar la tierra, era administrar la tierra. Pero el hombre fracasó, porque Dios había dispuesto en medio de eso que lo único que tenía que hacer para que las cosas salieran bien y el hombre pudiera cumplir ese plan en el que Dios lo había puesto, era que no tenía que desobedecerlo a él. Entonces vemos una prueba y vemos el fracaso también, y vemos cómo Dios los juzga en el capítulo 3, que fue el capítulo en el que casi no alcanzamos a entrar. Pero es un capítulo bien conocido y hoy vamos a estar haciendo referencia también a él. Eso es la dispensación o el periodo de la inocencia. Muy bien. Ahora entramos en un nuevo periodo de Génesis capítulo 3 a Génesis capítulo 6. A este nuevo periodo le llamamos el periodo de la conciencia. Un tiempo en el que Dios, y uno pensaría que eso es como un par de semanas. Estamos hablando de aproximadamente 1200 años de historia, entre Génesis capítulo 3 y capítulo 6. Aproximadamente, los años en la Biblia nunca son exactos, aunque hay una cronología ahí en el capítulo 5, que si uno hace la cronología uno puede llegar a ciertas conclusiones muy cercanas a que son los 1200 años, entre esos capítulos. A ese periodo entonces lo conocemos como el periodo de la conciencia, ¿ok? No confundan esas dos cosas.
Este periodo está demarcado porque Dios le mostró al hombre, o bueno, el hombre con sus acciones entendió tanto lo bueno como lo malo. En el primer periodo Dios le había dado al hombre la bendición de solamente conocer lo bueno, pero por la rebeldía del hombre ahora el hombre conoce lo malo. La distinción entre el bien y el mal es algo que nosotros conocemos como la conciencia, lo que nos dicta la conciencia. Hasta hay una cancioncita ahí, ¿cierto? No la voy a cantar porque si no ya se desvían ustedes. Pero esa conciencia siempre nos está informando de cosas, tanto buenas como malas. Siempre nos está dictando cosas. El problema muchas veces con eso es que la ignoramos. La ignoramos de varias formas. Cuando no hacemos lo que ella nos dice, ahí la ignoramos. Y muchas veces eso nos lleva a malas decisiones. Y en el caso de Adán y Eva, pues fue todo un desastre. Vamos a Génesis, por favor, capítulo 3. ¿Usted ha sentido o ha escuchado esa voz dentro de usted diciéndole, haz esto o no haz aquello? ¿Sí? Muchas veces nos referimos a ella como el Espíritu Santo. Algunas veces yo escucho, y está bien, porque nuestra conciencia debe ser informada por la palabra de Dios o por su Espíritu. Nos está guiando, pero como ya dije, el problema con eso es que no la escuchamos. Ahora, tenemos que entender que en esta dispensación el Espíritu Santo no estaba morando ahí, ¿ok? Yo ya los embolaté porque ya mencioné el Espíritu Santo, pero netamente en este periodo de tiempo el Espíritu de Dios no estaba morando, no estaba sobre la tierra. Él venía, iba y venía, es decir, su presencia como una persona de la Trinidad, Él era omnipresente, pero la forma en que Él estaba actuando en ese momento era diferente a la nuestra. Así que el hombre tenía que hacer el trabajo de distinguir o discernir entre el bien y el mal como resultado de la primera dispensación. ¿Ok? Eso era lo que tenía que hacer el hombre. Ahora, todos en esa dispensación tenían que tomar una decisión, si hacer lo bueno o no hacerlo. En la inocencia vimos que el hombre cayó en un pecado por desobediencia, un mandato claro. El hombre no tenía que tomar una decisión simplemente de obedecer entre el bien y el mal, porque el hombre en esa dispensación solamente conocía el bien. No tenía su mente contaminada por el pecado, no había rebelión en él, no había una naturaleza pecaminosa que lo inclinaba hacia allá. Por eso Dios esperaba una respuesta diferente a esa, pero el hombre abiertamente desobedeció. Ahora, en esta nueva etapa, después de la caída del hombre, que ya no es la inocencia, el hombre no solamente conoce el bien, sino que empieza a conocer el mal. Miren el capítulo 3 de Génesis y empecemos con este versículo. Y después de leer este versículo, me gustaría que me acompañaran en una breve oración. Génesis capítulo 3, versículo 23. Leamos el 24 también. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Hecho pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto del Edén. Perdón, del Edén. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Aquí vemos claramente cómo Dios termina expulsando a Adán y Eva por esa desobediencia del huerto, de lo que conocemos como el paraíso, y pone querubines ahí en la puerta del paraíso. Eso nos ayuda a entender que era un lugar
físico, impidiendo que ellos regresaran a ese lugar y tomaran del árbol de la vida. Vamos a orar. Padre, gracias te damos esta mañana por tu palabra. Sabemos que tu palabra, Señor, es viva y es eficaz y que ella puede enseñarnos, Señor, en cualquier libro. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Señor, ella es útil, es inspirada. Y es útil, Señor, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos. Y esta mañana, Señor, queremos rogarte a ti, Señor, que no solamente podamos crecer en nuestro entendimiento, sino que a través de ella, Señor, tú doblegues nuestra voluntad. Como estaremos hablando, Señor, de nuestra conciencia, que inclines nuestras conciencias hacia ti, para que ellas obedezcan al Espíritu Santo que mora hoy en nosotros. Y nos ayudes a entender las diferencias de los tiempos y las formas en que tú has obrado y la gran bendición que tenemos hoy nosotros al ser llamados la iglesia. Gracias, Señor, por tu palabra. Confío, Padre, en que puedas obrar en cada uno de mis hermanos que están aquí. Todos desean recibir de ti, Señor, alimento, y ruego que tu Espíritu alimente cada una de sus almas. Que tú pastorees hoy con el alimento espiritual, Señor, sus almas, los fortalezcas, los animes, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que puedas hacer esta mañana, incluyéndome, Señor. Gracias por lo que puedas hacer en mí y en cada uno de mis hermanos. Oramos, Señor, que el amor de tu Hijo Cristo esté presente en esta predicación, Señor, y podamos entender los planes tuyos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así termina el capítulo 3 en la Biblia. La expulsión de Adán y Eva. Y de ahí pasamos la escena que se describe, la que más sobresale es la escena del diluvio. Dios deja que el hombre, ahora a partir de este tiempo de Génesis capítulo 3 en adelante, viva de acuerdo a su conciencia. Solamente hablando de estos tiempos, que como les dije, pueden oscilar entre 1300 o 1600 años. Ahora, eso es lógico si nosotros llegamos al capítulo 6 de Génesis y entendemos por qué cuando Dios mira la tierra ve tanta maldad en ella. Porque el hombre ahora podía decidir entre el bien y el mal por su conciencia para determinar lo que era bueno. Después de que Dios había dicho en la primera dispensación de que todo era bueno y Dios lo había dispuesto para él. En este nuevo periodo el hombre ahora puede elegir. Y nosotros vemos una cantidad de cosas en esos capítulos en muy poco tiempo. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿podría la conciencia mantener al hombre obediente y centrado hacia Dios? La sola conciencia, con lo que el hombre sabía y había experimentado acerca de Dios. Es algo que tenemos que preguntarle a Dios, ¿verdad? Porque Dios permitió que en su plan esto ocurriera. Es más, hay un pasaje que quiero que revisemos y está ahí en el capítulo 3 también, en el versículo 22. Miren ese versículo. Dice el versículo 22: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, este es el decreto de Dios, ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Dios había dispuesto que el hombre ahora tenía una responsabilidad diferente de Dios, delante de Dios. Déjeme leer esto en otra versión. Luego el Señor Dios dijo: miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros,
con conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué ocurrirá si toman del fruto del árbol de la vida? Es una pregunta que se hace. No aparece así en la traducción en la Reina Valera 1960. Pero parece que Dios obviamente está mirando las implicaciones de la desobediencia del hombre y se está preguntando qué va a pasar si el hombre sigue viviendo en el paraíso y sigue comiendo o come del árbol de la vida eterna. Hay otra pregunta para hacerle a Dios, y es si el hombre necesitaba el árbol de la vida en el paraíso. Yo creo que no, porque Dios le había dado la vida eterna. Pero ahora ese árbol de vida parece que representa la vida eterna del hombre, y es por eso que Dios tiene que separar al hombre de la vida eterna. ¿Por qué? Porque a Dios le parece muy grave que el hombre, después de que haya desobedecido y pecado, continúe así toda la eternidad. ¿Recuerdan cuál era la pregunta? ¿Podría la conciencia mantenernos obedientes a Dios? La conciencia puede funcionar como un testigo interior dentro de nosotros, algo que o hablando de los que estuvieron presentes en esa época, algo que los orientaba, pero la conciencia no sustituye a Dios. La conciencia solamente les ayuda a ellos o les informa lo que Dios está diciendo, pero no nos mantiene en el camino. ¿Qué significa en este versículo que leímos que el hombre es como uno de nosotros según Dios? ¿Qué creen que Dios quería decir que ahora el hombre es como nosotros al conocer el bien y el mal? Y me gusta eso, como lo dice casi en todas las versiones, lo dice plural. Dios está teniendo una conversación entre la Trinidad y está diciendo: el hombre pecó, él es como uno de nosotros. ¿Qué significa eso? Lo primero que tenemos que entender es lo que no significa. Y no significa que el hombre se volvió un ser divino. Porque muchas religiones, muchas sectas dicen eso. El budismo dice eso. ¿Qué otra secta dice eso? La Nueva Era dice eso también. Los mormones de alguna forma también lo dicen, que somos un pequeño Dios. Y hay muchas otras herejías que lo dicen. Incluso movimientos neopentecostales hoy promueven eso, diciendo que nosotros como hijos de Dios debemos reclamar lo que nos merecemos como hijos de Dios, convirtiéndonos en pequeños dioses. Pues no es que tengamos una deidad semejante a Dios. O sea, eso no es lo que dice el pasaje cuando Dios dijo que ahora el hombre era como Él, conociendo el bien y el mal. Debemos recordar en el capítulo 3, en el versículo 5, miren el versículo 5. Miren lo que dice este versículo. Esta fue la advertencia, sino que sabe Dios. Estas son palabras ¿de quién? De Satanás. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, hablando a Eva, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Esto es la falsa promesa de Satanás diciéndole a Eva que no había ningún problema, que podía comer del árbol del bien y del mal y que iba a ser como Dios. Entonces algunos toman este pasaje para decir que efectivamente cuando Dios afirma que el hombre era como Él, lo hizo en su esencia un ser divino. No es lo que dice el pasaje. Cuando Satanás en forma de serpiente miente que seréis como Dios, es una mentira. Es una estrategia falsa de Satanás. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan cómo fue desterrado Satanás, fue precisamente por lo mismo, porque él quiso ser semejante a Dios. ¿Sí? Él ya sabía que esto era un fracaso. Intentar usurpar el lugar de un ser divino. Esa es una promesa falsa. Lo que ocurrió es que ahora agregarían al bien que conocía el hombre, le agregarían el conocimiento del mal.
En esto era que el hombre se iba a parecer al hombre, o que iba a ser igual al hombre, a Dios, perdón. Porque Dios ya conocía de antemano el mal. Ahora, la diferencia es que Dios, aunque conocía el mal, Él como un ser santo, en su experiencia no puede haber pecado. Porque en su propia esencia Él es un Dios santo. A diferencia del hombre, por ser una persona, una criatura hecha por Dios, que no conocía el mal, ahora no solamente lo conoce, sino que lo practica. Esa es la distinción. Un conocimiento que sin la sabia sabiduría de Dios inclinaría el corazón del hombre contra Dios mismo. Esa fue la experiencia amarga de Adán. En ese momento en que el hombre adquirió el conocimiento del mal, adquirió la conciencia moral, lo que le dictaría en los próximos años lo que estaría bien o no. Es como si Dios hubiese dicho, ok, usted desobedeció mi palabra, ignoró mi palabra, ahora veamos cómo puede vivir usted sin directrices. Porque de Génesis capítulo 3 a Génesis capítulo 6, ¿cuántas instrucciones Dios le dio al hombre? Ahorita vamos a leer un par de ellas, pero ahí no estaba la ley. No había ninguna Biblia, no había ningún mandamiento excepto el que Dios le había dado a Adán en el huerto, de no comer del árbol del bien y del mal. Es decir, que Dios dice, ok, ustedes ahora van a tomar decisiones. Su conciencia les va a decir lo que está bien o lo que no está bien. Ahora sabe lo que le conviene. ¿No se parece esa forma de pensar en lo que Dios había dicho? Dios había tenido que tomar decisiones a través de la historia por las decisiones del hombre. Pero eso hace parte del plan soberano que Dios tiene. O sea, dentro de una decisión de una persona, Dios tiene 1.000.000 de alternativas dentro de su soberanía. Porque recuerden, en Génesis capítulo 1 y capítulo 2, Dios tiene un solo plan. Y es que el hombre gobierne y disfrute de todo lo que Él ha hecho. Eso es lo que Dios espera que ocurra al finalizar la historia. Que disfrutemos de Él y de lo que Él ha hecho. Puede que el hombre ahora sabe, en esta nueva época, sabe el bien y el mal, pero no tiene poder para elegir lo bueno. Ese es el problema. Y eso lo encontramos en Génesis capítulo 6. Ya el hombre sabía lo que era bueno y lo que era malo. Miren lo que dice el apóstol Pablo, y creo que esto explica las palabras del apóstol Pablo. En Romanos, no tienen que buscarlo, voy a leerlo. En Romanos capítulo 7, voy a leer solamente 2 versículos. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pablo está haciendo una descripción de la naturaleza pecaminosa. Y de que no es suficiente con que la mente esté informada en lo que debemos hacer correctamente. No es suficiente. Porque si fuera suficiente, pues todos haríamos el bien. Lógico. No es suficiente entonces eso. Es una semejanza trágica porque la conciencia, cuando nos dicta hacer algo, o cuando le dicta hacer algo hoy al hombre, debe estar orientada por el conocimiento que cada uno tiene. Y ahí es donde hacemos una distinción entre si conoce o no conoce a Cristo. Aunque dentro de cada grupo hay una tendencia de obediencia o desobediencia también. Ahora, lo importante es que entendamos que esa conciencia o esa voz interna en este periodo del tiempo no era una voz suficiente para que el hombre fuera salvo y atraído hacia Dios.
No había manera alguna de que el hombre continuara su camino y terminara acercándose más a Dios por sus propios medios. Luego lo que Dios hace es un acto de misericordia. Leímos el versículo 24, ¿cierto? Parece como un castigo que Dios los saca del huerto, pero en realidad lo que Dios está haciendo es mostrando su misericordia. Porque si Dios no los hubiese sacado, el hombre hubiera permanecido en esa condición eternamente. Así que se pueden ver las dos perfecciones de Dios. El juicio de Dios, pero también se puede ver la misericordia de Dios, dándoles una oportunidad nuevamente. Ahora, lo cierto es que en esta nueva etapa, el hombre, por su propia conciencia, no tiene una oportunidad por sí mismo de redención. Él sigue necesitando a Dios, pero Dios espera que el hombre se dé cuenta de eso, en esta misma condición en la que él está. Si Dios determina, y así lo hizo, que el hombre no estuviera en el huerto, como un acto de juicio y de misericordia a la vez, podemos decir varias cosas. Primero, que el hombre se volvió consciente, pero no una persona santa. Ya sabía el mal y el bien, pero eso no lo hizo santo. Segundo, ganó más conocimiento del que traía, pero perdió algo. Cuando ganó algo, perdió algo. ¿Qué perdió? Su comunión con Dios, su relación con Dios, ese cara a cara con Dios. Quizá él quiso ser como Dios, pero terminó ocupando el lugar de Dios y siendo esclavizado por su propio pecado. Hoy la conciencia simplemente es un recordatorio de qué somos y de qué somos responsables ante Dios. Todos tenemos decisiones que tomar y nuestras acciones hoy demuestran qué creemos y en quién creemos. Nuevamente citando al apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, y voy a leerlo esta vez en otra versión, en la Nueva Traducción Viviente. El capítulo 2, voy a leer los versículos 14 y 15. Escuchen lo que dice. Aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por su instinto la obedecen, aunque nunca hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan a bien o les indican que están haciendo lo correcto. El apóstol Pablo entendía que el hombre estaba siendo guiado nuevamente por la conciencia. La conciencia que ahora estaba escrita en el corazón del hombre estamos hablando del Nuevo Testamento, por la obra de Cristo, que esa conciencia estaría orientada ahora por lo que Cristo hizo por ellos, a diferencia de este periodo de conciencia, que estaban simplemente siendo guiados por sus propios instintos, así lo diría el apóstol Pablo. Dios le advierte al hombre, y si ustedes miran el siguiente capítulo, después del capítulo 3, Dios le advierte al hombre de muchas formas el peligro en el que el hombre se encuentra. Miren el capítulo 4 y leamos el versículo 7. Bueno, voy a hacerle justicia al texto. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 7. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda,
pero no miró con agrado a Caín, a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces, escuchen a Dios hablando, entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Aquí viene el mandato de Dios en esta dispensación. Lo que Dios le había pedido entonces al hombre en esta nueva dispensación era que el hombre debía mantenerse firme ante el pecado, advirtiéndole que el pecado estaba a la puerta y que la conducta que regía en su momento a Caín era normal, pero que él tendría que luchar con eso para no desarrollar todo el pecado que había en él. ¿Qué pasó con la historia? Versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Esa pregunta de Dios, ¿le suena familiar? La pregunta que yo tengo es: ¿Dios no sabía dónde estaba? ¿Dónde estaba Abel? ¿Se había escondido que Dios no, también que no, Dios no lo encontró? Es la misma pregunta que Dios le hace a Adán y Eva. ¿Recuerdan la pregunta que Dios le hizo a Adán y Eva? Ellos estaban desnudos después de pecar. Y dice el texto que escucharon que Dios caminaba por ahí. Dios se apareció y les dijo: ¿dónde estaban? Dándole al hombre la oportunidad de arrepentimiento. Y aquí ocurre exactamente lo mismo. ¿Cuál es la respuesta entonces de Caín? No sé. Esto es una tendencia, ¿no les parece? Cada vez que pecamos, cualquier pecado, la respuesta casi que inmediata a cualquier pecado es la mentira. ¿Sí? Para ocultar el pecado. Y por eso uno dice: ¿de verdad? Sí, de verdad. Porque uno duda. ¿Sí? Y por eso Dios aborrece la mentira. Porque es algo que está tan ligado al pecado, o sea, y no hay un pecado suelto, el pecado es un eslabón con otro eslabón. Todos sabemos en lo más profundo, cuando hemos hecho algo malo, que es algo malo. ¿Sí o no? A menos de que sea un niño. Yo sé, en la primera etapa de esos pecadorcitos, ellos van desarrollando su potencial de pecado. Y uno les va enseñando. Pero estoy hablando, aquí no veo niños. Pero estoy hablando de la gran mayoría de los que estamos aquí. Nosotros sabemos lo que está mal. A veces hay cosas que requieren un poco más de discernimiento. El pecado está a la puerta, pero el Señor dijo: pero tu tarea es dominarlo. Pregunta: ¿el hombre podía dominarlo? Pero entonces, ¿por qué Dios le pidió que lo dominara si no podía dominarlo? Porque Dios quería enseñarle al hombre que necesitaba un redentor. Que para el hombre disfrutar del plan de Dios, necesitaría a Dios. Por su propia naturaleza, el hombre en esa etapa de la conciencia, el hombre no podía llegar muy lejos. Esa es la realidad. La conciencia es un regalo de Dios, pero no sustituye la obediencia a su palabra, la palabra de Dios. De nuevo, si fuera lo contrario, si fuera así, nadie pasaría un semáforo en rojo, porque todos saben lo que pasa. Todos nos pondríamos el cinturón de seguridad apenas nos subimos al carro. O todos pasaríamos la calle por la cebra. Nadie excedería la velocidad. Yo no estoy diciendo cosas que no sabemos. Todos las sabemos, pero las hacemos. Nadie llegaría tarde a la iglesia. Perdón, digo a cualquier lado. ¿Sí? Porque sabemos que está mal.
Los jóvenes no copiarían la tarea en el colegio o en la universidad, porque sabemos que está mal o su papá se lo dijo o alguien le enseñó. Nadie usaría su tiempo laboral para hacer cosas personales, porque sabemos que está mal. No habría tanta basura en el piso, porque sabemos que eso está mal. Leeríamos más la Biblia, porque todos sabemos que eso es lo que debemos hacer. Nos congregaríamos sin ninguna excusa, porque eso es lo que la Biblia dice. Es decir, no es suficiente con saber que nuestra conciencia sepa, esté bien informada de lo que es bueno o no es bueno. No es suficiente con eso, porque la mayoría están informados de lo que es o no es bueno. No es suficiente y Dios sabía eso. Todos estos ejemplos que acabé de dar son ejemplos que sirven y nos ayudan o demuestran que nos falta algo más que conocimiento, que el conocimiento no es suficiente para llegar a la obediencia que Dios espera. No es suficiente con saberlo, no, hay algo más que necesitamos. La conciencia nos dice, no hagas esto, haz aquello, pero muchas veces decidimos ignorar esa voz interna, que en nuestro caso hoy debería estar guiada por el Espíritu de Dios. Aquí está el segundo aspecto de esta dispensación. El primer aspecto, no sé si para los que están tomando nota, el primer aspecto de esta dispensación es que la conciencia nos sirve como un testigo interior, pero no sustituye la obediencia, ¿ok? En esta conciencia. Y aquí todas las dispensaciones están marcadas, yo creo que les dije eso la semana pasada, están marcadas por la prueba, por el fracaso y por el juicio, ¿sí? Y esta la primera parte es la prueba, donde el hombre dice, Dios dice, ok, ahí está el pecado, usted tiene que decidir. Ahora pasemos a la segunda. Pasemos a la segunda. Leamos el versículo 8 de Génesis, ahí, en el capítulo 4, perdón. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando él en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ya habíamos leído ese versículo. Aquí notamos no solamente el resultado de la autosuficiencia del hombre, o del intento del hombre por hacer lo que Dios le había dicho por sus propios medios, sino que también notamos un patrón. Un patrón que termina distorsionando la voluntad de Dios o el deseo de Dios o su palabra, prometiéndonos cosas falsas como la serpiente lo hizo con Eva, que iba a ser igual a Dios, y lo hace apelando a nuestros deseos. Es el mismo cuadro de Génesis capítulo 3. Así funciona el pecado en cada uno de nosotros. Pero inicia en el corazón. En el versículo 9, que también ya lo leímos, leámoslo otra vez. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel? Perdón, y Jehová dijo a Caín, sí, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no lo sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Ya mencioné eso. La respuesta del hombre inmediata fue intentar quedar bien delante de Dios. Es un mecanismo de autodefensa del hombre. Justificar lo que él hace sin tener en cuenta lo que Dios había dicho. Aquí otra vez se ve la gracia de Dios en dándole una oportunidad al hombre de reconocer, porque ya lo que había hecho estaba hecho. Miren, brinquemos de este capítulo al capítulo 6. En el capítulo 5 ustedes van a encontrar una cronología, una descendencia de Adán. Ahí en el versículo 5 termina lo que Dios había prometido en el capítulo 3 en cuanto a la desobediencia del hombre, cuando Dios dijo que ciertamente el día que comiere de ese árbol él iba a morir.
Aquí terminan los años de Adán, 930 años. Suficiente tiempo de gracia de parte de Dios. Pero a lo que quería leerles está en el capítulo 6. Leamos desde el versículo 4. Habían gigantes en la tierra de aquellos días, también después de que llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y se engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo destino de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente. ¿Qué fue lo que Dios vio? Déjeme leerlo en otra traducción, nueva traducción viviente, el versículo 5 nada más. El versículo 5 nada más. El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Así dice esa versión. La Reina Valera es un poquitico más cuidadosa, ¿cierto? Le da algo de chance al hombre. Pero en realidad, lo que Dios ve en el hombre es que no había ni la más mínima inclinación hacia el bien. Lo que el hombre había conocido como el bien ya se había perdido. En ese espacio, en ese periodo de años, el hombre había perdido todo lo que Dios le había enseñado como el bien. Solamente le quedaba el mal. Ahora, vemos como dice el pastor John MacArthur en su comentario, hablando de este versículo, que las personas eran extremadamente malas de adentro hacia afuera. Ese es el comentario que él hace. ¿Dónde empieza entonces el pecado? Bueno, algunos dicen en el corazón del hombre. ¿Qué dice el versículo 5? Que todo designio de los pensamientos del corazón. ¿Sabían que su corazón tiene mente? Recuerden, para el judío, o Dios muestra de esa forma, en el Antiguo Testamento especialmente, una unión entre la mente y el corazón. Porque ahí es donde está el ser. Lo que somos está ahí, entre el corazón y la mente. Y él dice entonces que el problema estaba en el pensamiento, en el corazón del hombre. Es lo mismo que Santiago dice allá, que de dónde vienen los pleitos, las guerras y todo, bueno, del corazón del hombre. Pero lo que agrega aquí es que está en el pensamiento del corazón de ellos y que eso era solamente maldad. Yo creo que no estoy diciendo nada nuevo. Todos sabemos que el pecado empieza en la mente del hombre. Pues por eso que nuestras conciencias trabajan arduamente. Eva, al escuchar la serpiente, ¿qué hizo después? Después de escuchar la serpiente, ¿qué dijo? Vio el fruto y dijo que era agradable. O sea, primero lo vio, primero escuchó, luego lo vio, y después de eso, ¿qué hizo? Pensó. Y conectó eso y lo llevó a su corazón, y el resultado es el que ya conocemos. Y ese es el patrón del pecado, y podemos coger todos los ejemplos que encontramos en la Biblia. El pecado empieza con una idea que se siembra en la mente. Ahí empieza, en la mente. Muy pocos de nosotros trabajamos con eso. ¿Recuerdan lo que dice uno de los mandamientos? Creo que es el 10º mandamiento. Dice, no codiciarás. Cuando Jesús habló de ese mandamiento, de la codicia en el Nuevo Testamento, Jesús lleva eso al corazón y a la mente del hombre, diciendo que si un hombre ya codició en su cabeza, en su mente o en su corazón, ya pecó, ya incumplió los mandamientos.
dándonos a entender dónde inicia el problema del hombre, que está en el corazón o en la mente del hombre. Miren, nuestro problema con esto es que subestimamos lo que estamos escuchando, porque creemos que no es un problema. Pero, ¿cuántos malos pensamientos tenemos todos los días? Ni siquiera nos damos cuenta. A veces nuestra propia conciencia los rebota, ¿sí? Los manda para otro lado. Pero muy pocas veces confesamos esos malos pensamientos. Muy pocas veces reconocemos que esa semilla puede germinar y dar fruto, un fruto pecaminoso, porque todo arranca ahí. Y es lo que Satanás hace. Satanás lo hizo así, sembró la duda en Eva, con que Dios os ha dicho. Ahí puso la duda. Entonces, el pecado arranca aquí, cuando nosotros estamos analizando una situación, estamos observando algo. No solamente estamos mirando, sino que procesamos eso. Otra vez, en el ejemplo de Jesús, codiciar es un acto interno del pensamiento, que se vuelve un deseo. Y aunque no se materialice, ya es un pecado. Porque yo puede ser que no haga nada, pero si ya lo deseé, ese es el pecado. No codiciar. Entonces fácilmente yo puedo estar pecando sin darme cuenta y sin estar confesando mis pecados. Esa era la situación del hombre en esta dispensación. En verdad el hombre estaba en problemas. El pecado ya es pecado solamente estando en la mente del hombre. Si se aloja el pecado en su mente, ya es un pecado. Recordemos otro ejemplo. David, el rey David, él es muy famoso por ese pecado. ¿Sí? ¿Cómo empezó este pecado? Él dice que observó a Betsabé, segunda de Samuel 11, que él observó, primero la vio y luego pensó. ¿Qué pensó? Ella puede ser mía, yo soy el rey. Y entonces eso lo llevó a pensar en otra cosa. ¿Qué voy a hacer con el esposo? Porque es casada. Y ya sabemos todos cómo terminó la historia. Si no la conoce, lea segunda de Samuel capítulo 11. Así opera el pecado en todos. El adulterio, ese es el caso. La mentira, la blasfemia. Todo inicia ahí en el corazón, en la mente. Si ustedes quieren ver lo que Jesús dice al respecto del corazón del pecado que nace en el corazón, Jesús, uno de sus mejores sermones es el Sermón del Monte, y Jesús piensa en todo lo que la ley dice que el hombre debería llevar al corazón para poder analizar y procesar bien el pecado o evitar pecar. Por eso Jesús dice muchas veces, ¿oíste que fue dicho no cometerás adulterio? O sea, la gente ya sabía eso. En el Nuevo Testamento Jesús cita el Antiguo Testamento para recordarles lo que ellos debían hacer. No, para recordarles que ellos ya sabían lo que debían hacer. Muchos de ellos habían memorizado eso de niños. El problema no era ese. Jesús enseña que el pecado empieza con el pensamiento. Y obviamente eso llega a dar a luz. Santiago, el hermano de Jesús, lo escribe de esta manera, y él describe el patrón del pecado iniciando con el pensamiento. Santiago capítulo 1, versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que haya concebido, da a luz pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Ahí está, desde la tentación hasta el producto de ella. Pero todo arranca cuando concebimos una idea pecaminosa, algo que no es bueno en la cabeza. Y ahí lo alojamos. Mira, hermanos, esto es tan importante porque si nosotros somos conscientes de esto y nuestra conciencia funciona correctamente, nosotros no pondríamos ante nuestros ojos cualquier cosa. No escucharíamos lo que sea, pensando que esas cosas no nos afectan, porque sí afecta nuestra santidad.
ellos tenían una desventaja porque estaban en una dispensación donde no contaban con la palabra de Dios escrita. No contaban con el Espíritu de Dios en esta dispensación. Nosotros tenemos su Espíritu y tenemos su palabra. Y tenemos la conciencia que nos ayuda a saber, a distinguir entre el bien y el mal. Pero además nos inclina, si somos hijos de Dios, hacia Dios, para poder obedecer a Dios. Tenemos que vigilar más nuestras conciencias, tener más cuidado con lo que dejamos entrar, lo que vemos, lo que escuchamos. Eso es una forma de mantenernos en la santidad. Y cuando pensemos en algo que es pecaminoso, confiéselo como un pecado. Porque Dios lo conoce, aunque usted no lo diga a nadie. Dios lo conoce. Y si Dios lo conoce, eso es suficiente porque nuestros pecados son en contra de Él. Entonces, cada vez que usted piense algo acerca de un hermano que no está bien, que no es correcto, y su conciencia le ayuda a ver eso, y el Espíritu de Dios está empujando ahí, confiéselo como un pecado. Ya sea de su esposa, ya sea de sus hijos, ya sea de otro hermano, de un extraño, confiéselo. Y llene la mente con la palabra de Dios para que su conciencia sea bien informada y Dios pueda usar, o su espíritu pueda usar su palabra para ayudarnos en una tentación, como lo hizo Jesús. De ahí que el salmista decía, en mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Eso es lo que decía el salmista. Si tenemos suficiente palabra de Dios en nosotros, pues entonces vamos a poder hacer mejor defensa cuando Satanás nos esté tentando. ¿Cuál fue la respuesta de Dios a esta dispensación? Capítulo 6. ¿Qué pasó en el capítulo 6? Versículo 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en el corazón, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero, gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios por ese pero. Pero no he hallado gracia ante los ojos de Jehová. Otra vez la misericordia de Dios. Pero ¿qué decidió Dios hacer? Porque el hombre no pudo, fracasó con la idea de mantenerse centrado en Dios y hacerle caso a su conciencia. Acabar con la humanidad. Ese era el plan de Dios. Cuando Dios dice ahí que se arrepintió, no es la misma palabra que nosotros usamos de arrepentirnos de nuestro pecado, porque en su esencia Dios es santo, ya dije eso. Pero esa palabra tiene que ver con que se desgarró el corazón de Dios por lo que Dios estaba viendo. A Dios le dolió ver a la humanidad como estaba. ¿Cómo estaba la humanidad? En su conciencia, sumergidos en completa maldad. Eso no es muy diferente al cuadro que hoy vemos. En muchos lugares. Dios trajo juicio con el diluvio, algo universal. Hay pruebas científicas, arqueológicas, suficientes para demostrar que hubo un diluvio universal, como prueba de lo que ocurrió cuando el hombre desobedeció a Dios. Y Dios vio la maldad en extremo. Entonces aquí vemos la respuesta de Dios a esa dispensación. Juicio, pero también gracia, con ese pero. Y así termina otra dispensación. ¿Qué termina siendo entonces el arca? Termina siendo un refugio de salvación para el hombre. Una esperanza para el hombre. Que Dios, porque mire que en el versículo 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Pregunta, ¿hasta aquí qué había hecho Noé? Nada, yo no veo nada, solo veo que Dios halló gracia ante sus ojos. O
Puede ser que nosotros sabemos quién era Noé y vamos a decir que era un hombre justo, que era un hombre bueno. Pero la gracia es otorgada por Dios como un regalo divino. Y obviamente Dios conocía a este hombre, a Noé. Pero ahí se resalta es Dios como el Dios soberano, construyendo sus planes, recordándole al hombre que sin Dios los planes no funcionan. Que si usted quiere ser guiado por su conciencia, por sus propios planes, no va a funcionar. Que si usted cree que sus planes son mejores que los de Dios, no va a funcionar. Dios tiene un plan soberano y es mejor que el nuestro. Así como Noé entró por gracia, nosotros también entramos por gracia en Cristo. Jesús es nuestra arca. Él es nuestra salvación. Es la demostración de gracia de Dios, la cruz donde su Hijo murió por nosotros. Por eso es que Pedro, cuando él escribe acerca de esto, déjeme buscar el texto. Primera de Pedro, capítulo 3. Miren lo que dice Pedro aquí. Versículo 21. Bueno, versículo 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, Pedro está hablando de ese periodo, esa gracia, esa dispensación. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Pedro termina diciendo en este pasaje, una conciencia limpia y eficaz por la obra de Cristo, ahora nosotros tenemos. Pedro entendió eso que Dios hizo en esa dispensación y cómo ahora Dios le otorga al hombre la oportunidad de ir a Cristo, para ser guiados por Cristo, para que Cristo los conduzca hacia Él. Hermanos, yo sé que Dios va a hacer con nosotros lo que Él quiere hacer, como a Él le plazca. Pero en su gracia Dios nos permite a nosotros tomar decisiones que encajan con sus planes para su gloria. Porque al final, pues, Dios va a cumplir sus planes. No importa si vamos en barco o en ballena, pero Dios va a cumplir sus planes. Pero Dios nos permite a nosotros glorificarlo a Él, honrarlo a Él, siendo obedientes y viviendo para su gloria. ¿No es eso maravilloso? En los planes de su eternidad. La conciencia muestra el pecado, pero no puede salvar. No es suficiente con saber que estás mal. Necesitas rendirte a Dios para poderte salvar. El hombre en sí mismo, en esa condición, no puede hacer nada por sí mismo. Y eso fue lo que Dios demostró en esa dispensación. Nosotros también podemos intentar, pero vamos a fallar. Solo van a ser buenas intenciones, buenos gestos de hacer buenas cosas, pero no van a ser suficientes, porque nadie se puede salvar a sí mismo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y se llama Jesucristo. No ignores a tu conciencia si ella te está diciendo hoy, arrepiéntete, porque Dios nos está hablando a través de ella, con su palabra, con su espíritu. Arrepiéntete de tu pecado, ven a Cristo. Si hay algo que te tiene atrapado en el pasado, entrégalo al Señor, confiesa tu pecado, deja que Él te limpie. Él prometió
que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos, darnos un nuevo corazón y ser guiados por Él para cumplir sus propósitos, el plan de Él. Aprendamos a vivir no solo por lo que sentimos, porque eso es peligroso además, no solo por lo que es correcto, sino por lo que dice la palabra de Dios, por lo que dice nuestro Dios. Aprendamos a vivir por lo que Dios dice para nosotros. Escuchémoslo a Él y obedezcámoslo. En eso vamos a encontrar más gozo que en cualquier otra cosa, si usted es un hijo de Dios. Cierre sus ojos y oremos. Padre, queremos darte gracias esta mañana.